imposible verla, claro. porque se prohibió, como en otros países. En el momento en que el Observatorio Romano dio el obstat muchísimo, es decir, obsta todo, ver la película, pues naturalmente el gobierno español, que se decía católico, pues la prohibió como muchos otros. Yo la vi en París en el viaje fin de carrera, me bajé y antes de ir incluso al Museo de los Impresionistas, que era lo que ibas a ver, o el Moulin Rouge, o las escaleras de la Butte, lo primero que hice fue sumergirme en un cine para ver la Dolce Vita. Y realmente me impresionó y me gustó muchísimo. Bueno, esa es mi... Tu segunda parada sería la Joie de Ligue. Exactamente, No, o Maspero, alguna de las grandes librerías. Bueno, por supuesto, la película de enganche, el banderín, quizá luego fue superada incluso por Amaracor. Es decir, serían los dos monumentos por los cuales se reconoce más fácilmente a Fellini. Yo quiero apuntar simplemente que en la mirada, ya hablaremos de la mirada de Fellini, que es la mirada de un moralista, siempre, y de un moralista pequeño burgués, que es muy importante. Es decir, es un chico de provincias. Un chico de provincias con una familia tradicional, seguramente pues ha sido valilla en la época del fascismo, y ha vivido en esa especie de universo pequeño que él retrató de una manera magistral, primero en Vitelloni, en Los Inútiles, y sobre todo en esa obra, para mí la más grande de todas, que es Amaracor. Sin embargo, en las 4 películas anteriores a la Dolce Vita, Fellini contempla con su mirada tierna, esperpéntica ya, el hombre que empieza la caricatura y siempre tiene esa tendencia a la deformación, pero el universo mental de Fellini, quizá producto de su propia religiosidad, es pesimista, él es un agustiniano. Salva realmente las soluciones de esos personajes o bien oprimidos, o bien torpes, o bien delincuentes, o bien machacados como la prostituta, o bien inútiles o parásitos como Vitelloni, los salva al final siempre por una serie de recursos que además están vehiculados por unos iconos de pureza, que serán Claudia Cardinale, que será en la Vía Láctea, aquella chiquita que era una virgen del Renacimiento. Pero yo creo que la transición, si lo recuerdan los espectadores felinianos, está muy bien marcada entre esas 4 películas de Los Humillados y Ofendidos a esta que es realmente la visión cáustica y ambigua sobre el gran mundo romano, lo marca un personaje de Vitelloni, no sé si recordaréis, que mientras se quedan todos ozando un poco en la mediocridad provinciana, este se marcha a Roma. El final es precioso porque agarra un tren y se ve un chiquito que también es un símbolo de pureza que lo está despidiendo. Y entonces el actorcito, el joven que se llama Montaldo en la película, que creo, no sé si me equivoco, que era un hermano de Fellini, el que hace ese papel, lo que nos va a contar la Dolce Vita, que es qué hizo Montaldo, este chico provinciano, 7 años después, cuando entró en el mundo del periodismo y de la mundanidad italiana. Y esto es lo que hace. Y lo que hace es una visión realmente reprobatoria, en el sentido de que Fellini dice, bueno, pues sí, es cierto, Fellini es un moralista y dice, los valores que están funcionando en la democracia italiana pues son falsos, hay mucha corrupción, hay mucha incompetencia, hay mucha frivolidad, pero la salida no es el libertinaje, porque la película lo que habla es de los libertinajes y de las decadencias de distintos estratos de la sociedad romana muy bien planteados. De manera que en las 4 primeras quizá la puesta en escena de de Fellini se vencería, a mi juicio, por lo menos dudoso ternurismo final, y la última por una prolijidad excesiva. Es decir, él acumula demasiadas cosas. Yo creo que la Dolce Vita, no se puede hacer juicio de intenciones, si hubiera... Bueno, sí, la hizo así, entonces, bueno, pues seguirá siendo una obra emblemática. Pero si le hubiera recortado las 5 innumerables fiestas continuas que hay, aparte de otros episodios, si hubiera recortado fiestas, por ejemplo, yo creo que no hubiera perdido nada la película, hubiera perdido pesadez, porque la extensión en el cine, yo cada vez estoy más convencido, tiene que ser muy justificada para pasar de hora y media o de hora y 3/4. Y todo lo que sea eso realmente se puede decir sin la prolijidad con que se funcionaba y se funciona ahora. Por supuesto, el cine Fellini se instala en el gran barroquismo, que es una de las corrientes evidentes, y lo que sí me gustaría luego, si sale, pues es la viabilidad del barroquismo, incluso el barroco tratado
por los grandes cineastas del mundo protestante anglosajón, y el barroco tocado por los católicos. Eso me parece interesante. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Juan Antonio Gómez Angulo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues háblanos antes de ver ahora la Dolce Vita, danos una impresión tuya. Es la segunda vez que participo en este programa con una película de Fellini. Coincido con vosotros que personalmente para mí la obra maestra de Fellini es Amarcord, que está rodada 13 años después que La Dolce Vita, pero estamos ante una película, digamos, mítica, una película que se ha revisado quizá pocas veces y que es una película difícil de ver y que hay que seguir con atención, como decía ahora Antonio, por un largometraje más que excesivo, yo diría que acumulando demasiados sketches. La película está rodada acumulando una serie de historias de las cuales alguna, yo no coincido con Antonio en que se podría haber suprimido la totalidad de las fiestas, pero sí alguna de las fiestas en su totalidad que quizá puedan o no aportar algo más al film. El hilo conductor de la película es difícil de seguir. Yo creo que incluso los biógrafos de Fellini o los críticos en su momento no se pusieron de acuerdo sobre cuál era el hilo conductor de esta película. Hay, como tú apuntabas en la presentación, quienes participan de la idea de que el hilo conductor puede ser los paparazzi, el reflejo ante la sociedad de lo que está sucediendo en la película. Yo, sin embargo, me quedo con la figura protagonista, con Marcello, interpretado Marcello Mastroianni, en base a una frase ya conocida de Federico Fellini. Federico Fellini es un director que no sé si hacía gala, pero desde luego reconocía cuando empieza a hacer cine, que no había visto a los grandes maestros de principio de siglo del cine, y hace una reflexión que es a lo que yo, luego una vez que veamos la película y hagamos el coloquio, me centraría más, que es una reflexión sobre la soledad. Es una frase de Fellini: nuestro mal, el de todos nosotros, es la soledad, y yo creo que esta película es una reflexión sobre la soledad, con todos los matices que se quiera, sobre una figura muy controvertida que representa Marcello Mastroianni, y que es muy rica en matices por todas las connotaciones que tiene con la sociedad de su tiempo, con el sexo, con el amor, en fin, con una serie de cosas que los telespectadores van a tener ocasión de ver. Yo creo que Fellini, como todos los grandes genios creadores, es un adelantado a su tiempo. Yo creo que esta película adelanta muchísimas cosas y muchísimas reflexiones que el mundo adulto vería o sobre los que recapacitaría años después, y estamos, en frase de nuestro queridísimo Alfonso Sánchez y llorado Alfonso Sánchez, ante el realizador de más fabulosa inventiva del cinema moderno. Yo creo que la capacidad creadora de Fellini es grandísima, y en esta película que vamos a ver esta noche se pone de reflejo una vez más. Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Es verdad lo que decía el querido Alfonso Sánchez, porque es una imaginación desbordada. Además, aquí yo creo que está el corazón de todo lo que había sido su cine y lo que va a ser luego. Ese mundo de ciencia ficción que ya está en las historias extraordinarias, que está en Fellini, Satiricón, lo adelanta en esa carretera hecha en Cinecittà, con esa luz al fondo, lo adelanta en ese hospital de urgencias con aquellas monjas en un decorado que parece hasta Metrópolis. Él aquí lo que creo que rompe es la tiranía del guión. Y un moralista, como dice Antonio, que es lo que era él, se pone a charlar, como lo hubiera hecho en sus viejos tiempos de la Academia Platón, pero aquí con una cámara y en su territorio ver Cinecittà, y utilizando la luz como pocas veces había utilizado hasta entonces en el blanco y negro, como creatividad. La luz es una manera de crear, la luz es distinta en cada una de las secuencias de la película. Y lo mismo cuando reflexiona sobre la prensa rosa, que no tenía naturalmente el poder de hoy. Hay momentos que hemos vivido todos hace 2 años, la desaparición de Lady Di, etcétera, que parecen sacadas de una persecución de las que Federico Fellini hace en esta película. Uno de los momentos más amargos es cuando llega la mujer de este señor y pregunta por qué ocurre con los niños, y el acoso continuo. Eso no parece ya de una película, parece sacado de un telediario. En esas cosas Fellini, como en otras muchas, ha sido un adelantado. Van a ver ustedes la copia íntegra, restaurada, dura 3 horas, pero creo que merece la pena. Él luchó para que el metraje fuera este, con uñas y dientes. Hasta sus más íntimos colaboradores decían lo que dice Antonio.
y lo que yo le hubiera dicho, que se podía la película quitarle por lo menos una bobina, quitarle 20 minutos. Él dijo que era así la película y que tenía que durar así. Y bueno, estamos hablando de Ennio Flaiano y de colaboradores suyos no dudosos, de Rondi, y él se empeñó en que la película tenía que ser así. La película fue así, fue un exitazo tremendo de público. Luego no digamos cuando el Vaticano